Hola trader, buen día. Espero se encuentre muy bien. Con el propósito de ayudar a quienes están iniciando en este mundo del trading y las inversiones, he creado este curso gratuito que los llevará desde un nivel básico a intermedio. Mi objetivo es brindarles una ruta clara para que con la estructura y la disciplina correcta logren ser constantes y rentables. Trabajaremos con una metodología 100% teórico-práctica, abordaremos cada uno de los conceptos fundamentales y de inmediato iremos a los gráficos para poderles explicar cómo se aplica en la realidad. Así que, sin más preámbulos, vamos con ese primer video de nuestro curso gratuito. Para abordar cada una de las temáticas de este curso, de básico a intermedio, vamos a utilizar esta guía que estructuré, donde vamos a encontrar cada uno de los conceptos que hacen parte de lo que es el trading. Y para el caso de este primer video, vamos a revisar lo que es la introducción al trading, básicamente qué es el trading y cómo funciona realmente, y la diferencia entre trading e inversión. ¿Cuál es el objetivo principal de este curso? Básicamente que cualquier persona entienda cómo funciona realmente el mercado y evite cometer errores comunes. Entonces, ¿qué es el trading y cómo funciona realmente? El trading es la actividad de comprar y vender activos financieros con el objetivo de obtener ganancias aprovechando los movimientos del precio. Es tomar decisiones basadas en análisis, gestión del riesgo y probabilidades. Entonces quiero que tomen nota de estos tres conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso y que es la base estructural de lo que es este negocio del trading. El análisis, un buen análisis, la gestión de riesgo y siempre trabajar sobre probabilidades. Entonces, un ejemplo cotidiano que tenemos de operación en los mercados financieros, básicamente podemos hacer operaciones de compra como inversión, o si vamos a hacer trading, podemos hacer operaciones en largo o long, que para ese caso pues podemos trabajar con apalancamiento o con préstamos en las plataformas en donde se opera, o igualmente podemos trabajar en futuros a la baja, o short, ¿sí? Que son básicamente las tres formas en que podemos operar el mercado. En compras como inversión o ya con apalancamiento, que se llaman futuros, eh, operando hacia el alza o hacia la baja. Vamos a hacer un contexto. Este es una plataforma que se llama TradingView, que es en donde se hacen todos los análisis y posteriormente, después de hacer el análisis, se va a la plataforma eh, respectiva, bien sea exchange, en el caso de criptomonedas, o un broker, en el caso pues de acciones o, o divisas. Entonces, básicamente, la opción de compra, ¿sí? Básicamente, si después de hacer un análisis, ¿cierto? Después de analizar el gráfico, mi análisis me da la probabilidad de que desde este punto este activo probablemente va a subir. Entonces yo en la plataforma en la que tengo, pues, en la que estoy registrado, ¿sí? Voy y ejecuto una orden de compra, si es como inversión, ¿cierto? Si el activo empieza a subir, pues
voy ganando, ¿cierto? En este caso, como acá. Entonces, si yo compré acá, compré en los 53.416, ¿sí? dólares, y efectivamente el movimiento se dio. Quiere decir que de mi capital con el que yo compré acá, ejemplo, si compré $1.000, ¿sí? Aquí entré con $1.000, compré o invertí $1.000 acá, quiere decir que en este punto ya llevo un 23% de ganancia, ¿sí? Es decir, de esos $1.000 con los que entré acá, si aquí ya decido vender o ejecutar una orden de venta, me voy a ganar 23% de esos $1.000, es decir, $230. Entonces, así es el tema de compra únicamente. Pero ya como trading, ¿sí? Si vamos a hacer trading que ya podemos utilizar apalancamiento, igualmente, dependiendo con el capital que hayamos entrado acá y el préstamo que hayamos tomado, el porcentaje de préstamo que hayamos tomado, pues tendremos nuestra ganancia. Y las ventas, ¿sí? o las entradas en short, es que si el activo, por ejemplo, como se dio acá, si después de hacer un análisis, ¿sí? mi análisis me dio de que desde este punto el precio iba a caer, entonces yo puedo ir a la plataforma en donde opero, abrir una orden a la baja, ¿sí? Y si el mercado me da la razón y empieza a caer, pues la diferencia en el momento en que yo cierre la operación, me voy a ganar ese porcentaje. Entonces, igualmente, si yo entré eh, con $1.000 acá, ¿cierto? Y el precio efectivamente empezó a caer, pues en el momento en que yo quiera cerrar, si voy acá a este 15%, me ganaría esos $150. Entonces podemos operar al alza como inversión o como trading con apalancamiento, o también haciendo trading podemos operar a la baja. Entonces, ¿qué tenemos? Que el trading no depende del activo, depende es del comportamiento del precio, ¿sí? Como acá lo vimos, como ahí lo vimos, el activo, como vemos aquí en el activo, ¿sí? Ese es el comportamiento del precio. El precio baja, sube. Entonces, en esos movimientos que tiene el precio, pues es en donde nosotros tenemos la oportunidad de operar, y si tenemos análisis acertados, pues iremos a ganar. ¿Cuáles son los tres pilares que hacen funcionar el trading? Entonces, para que un trader opere de manera rentable en los mercados financieros, ya sea Forex, materias primas como el oro, acciones o criptomonedas, necesita dominar tres áreas fundamentales. La primera es el análisis técnico y la acción del precio. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el estudio del movimiento del precio a través de gráficos, como lo acabamos de ver. Los traders profesionales no adivinan, buscan patrones repetitivos, analizan la estructura del mercado en cuanto a tendencias, impulsos, retrocesos, y detectan zonas de alta probabilidad donde el precio suele reaccionar, lo que denominamos zonas de oferta, demanda y liquidez. Entonces, ¿qué es el análisis técnico y la acción del precio? Básicamente consiste en nosotros, a través de los gráficos, ¿sí? Analizarlos y tomar la decisión de en dónde comprar, ¿sí? y en dónde vender. O si vamos a entrar a la baja, pues en dónde entrar a la baja, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la finalidad de ese análisis técnico y de la acción del precio. Entonces, siempre el precio eh, se mueve por oferta y demanda. Entonces, nosotros vemos acá, el precio tiene sus subidas, tiene sus retrocesos, sus subidas, y se mueve en oferta y demanda. Entonces, ¿cuál es la filosofía del trading? Como inversión, pues básicamente es comprar barato, ¿cierto?
puntos, en puntos bajos, como por acá, como por acá, como por acá, ¿cierto? Y vender en puntos altos, ¿no? En puntos altos. Comprar barato y vender cuando el precio suba, ¿cierto? Entonces, a eso le llamamos nosotros análisis técnico y acción del precio. Entonces, la acción del precio es ese movimiento que tiene el activo de oferta y demanda, ¿sí? De subidas, bajadas, esa es la acción del precio. Que más adelante en el desarrollo pues del curso vamos ya a entrar a profundizar pues ese concepto de lo que es la acción del precio. El segundo ítem es la gestión de riesgo. El trading no consiste en acertar el 100% de las veces, es decir, revisando los gráficos nos podemos equivocar, ¿sí? Haciendo nuestros análisis nos podemos equivocar, porque no, recuerden que esto es probabilidades, entonces, ¿qué opera para hacer estas entradas, ¿cierto? Bien sea como inversión o bien sea como trading, y es básicamente aplicar una gestión del riesgo, es decir, si mi análisis que inicialmente hice, ejemplo, me determinaba que esta era una zona de compra, ¿cierto? Esto eran zonas de compra y efectivamente yo compré ahí, pues poder hacer una gestión de riesgo como inversor. Es decir, si yo voy a comprar acá y tengo $1000, pues no voy a comprar acá los $1000, solamente un porcentaje. Puede ser un 20% de esos $1000, un 50%, pues dependiendo de mi estilo, ¿cierto? De inversor. Pero básicamente nunca debemos entrar en una zona, bien sea como inversión o como trading, con todo nuestro capital. Porque recuerden que esto es probabilidades. Entonces puede que el mercado efectivamente dé el movimiento que yo espero, como puede que no lo haga y termine cayendo más. Entonces, ahí está nuestra gestión de riesgo. Nunca debemos entrar en una operación como inversión o como trading con todo nuestro capital. Siempre debemos trabajar solo con un porcentaje de nuestro capital, con el objetivo pues que siempre lo cuidemos. Entonces, a eso hace referencia la gestión de riesgo. Entonces, bueno, entonces el trading no consiste en acertar el 100% de las veces, sino en ganar más cuando acertamos que lo que perdemos cuando fallamos. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Eso lo logramos calculando el tamaño de la posición, que en este caso pues sería el lotaje o el porcentaje, la posición adecuada para cada operación y usar un stop loss, que es un límite automático de pérdida para proteger nuestro capital. Entonces, si nosotros, nuestro análisis nos determina que acá, por ejemplo, como lo estábamos revisando ahorita, y acá, por ejemplo, mi análisis me daba que esto iba a ir al alza, ¿cierto? Pues mi operación, yo entro, o bien sea como inversión o en futuros con apalancamiento, entonces yo debo en la plataforma en donde yo opero, cuando yo hago la operación, bien sea compra como inversión o en futuros para hacer trading, ¿cierto? Entro en long. Cuando yo abro la operación, seguidamente debo en la plataforma saber o colocar un seguro, que es lo que yo estoy dispuesto a perder, que en ese caso es el concepto de gestión del riesgo. Entonces yo debo saber en esa operación
o determinar yo cuánto estoy dispuesto a perder si esta operación no se me va a mi favor, sino se me va en contra. Entonces yo tengo que determinar antes de ingresar cuánto estoy dispuesto a perder si esta operación si el precio no me da la razón y sigue cayendo. Entonces ahí es donde yo tengo que primero determinar cuánto estoy dispuesto a perder en esta operación. Entonces si yo tengo, ¿cuál es normalmente la regla? Que dependiendo de mi capital, yo por operación no pierda más de un 1%. Es decir, que si yo tengo $1000 en esta operación, para tener una muy buena gestión del riesgo, no debería perder más de $10. ¿Listo? Que sería el 1% de esos $1000. Esa sería una excelente gestión de riesgo. Y si lo pierdo, pues bueno, no pasa nada porque me quedan los otros $990 para seguir operando, bien sea como inversión o bien sea como trading, utilizando apalancamiento. El otro punto es la psicología del trading. Entonces el mercado es un entorno de incertidumbre. Eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? Por eso hablamos de que siempre debemos pensar en probabilidades. Debemos controlar las emociones, como lo es la codicia, es decir, no operar de más o con un alto porcentaje de apalancamiento, ¿cierto? Y igualmente debemos también controlar el miedo. ¿Para qué? Para cuando nosotros entramos en una posición, si el precio nos empieza a dar la razón de que el movimiento va a favor de nuestra dirección, sea la alza o sea la baja, controlar el miedo, ¿para qué? Para no cerrar operaciones ganadoras antes de tiempo, por pánico, ¿sí? A que el precio se devuelva y nos saque y perdamos ese porcentaje de punto de ganancia que ya llevamos hasta ese momento. ¿Listo? Entonces, controlar estas emociones, como es la codicia y el miedo, es lo que permite a lo largo del tiempo que un trader sea rentable o no lo sea. Entonces, estas son dos cosas que debemos trabajar, lo que es la codicia y el miedo, y por eso esto lo trabajamos básicamente aplicando el análisis técnico, un muy buen análisis técnico, entender qué es la acción del precio y obviamente aplicando una excelente gestión de riesgo, ¿sí? Pero básicamente esto lo trabajamos con el análisis técnico y la acción del precio, que son conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso para que tengamos claro pues cómo operar los diferentes mercados financieros. Entonces, ¿a qué hace referencia el trading versus la inversión? Básicamente, eh, a diferencia de la inversión tradicional, donde nosotros simplemente compramos, ¿cierto? Una acción, una criptomoneda, un activo financiero, y lo que hacemos es esperar a que el activo suba, ¿sí? Eso lo tomaríamos como inversión, porque solamente compramos y esperamos que el activo en algún momento suba y cuando suba, pues nosotros vender y tomar cierta ganancia, ¿sí? De esa inversión. El trading ya se enfoca en aprovechar la volatilidad de los precios en plazos de tiempo mucho más cortos, ¿sí? Es decir, básicamente hay personas que operan o hacen trading en temporalidades de minutos, operaciones de minutos, de horas, de días o de semanas. Entonces básicamente esa es la diferencia entre lo que es la inversión y el trading. Cuando hablamos de inversión, y como acá lo tenemos en este cuadrito, básicamente la inversión es a largo plazo, ¿sí? Entonces, ejemplo, cuando nosotros vamos a operar como inversión, después de analizar un gráfico, ¿sí? Después de analizar un gráfico, pues nosotros normalmente no analizamos en temporalidades pequeñas para hacer inversión. Entonces, cuando hablamos nosotros de temporalidades, por ejemplo, acá estamos nosotros en este gráfico
en temporalidad diaria de un día. Es decir que cada velita, ¿sí? Cada vela, estas son las velas, ¿sí? Cada cosita de estas que es una vela representa un día. Pues esto es un día, esto fue el 2 de agosto, esto fue la velita del 3 de agosto, esta fue la velita del 4 de agosto y así sucesivamente. Entonces, así como tenemos esa temporalidad diaria, tenemos muchas más temporalidades semanales, mensuales y demás. Normalmente, cuando se va a hacer una inversión, normalmente los activos se analizan, bien sea en temporalidad grande como mensual o temporalidad semanal, para poder nosotros acceder inversión. Entonces, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Si yo considero que el activo ya está muy arriba del precio que estuvo en el 2022, que este precio ya es muy costoso, ¿sí? Porque mire ya todo lo que ha subido. Entonces, si yo considero que esto no es un punto para yo invertir y debo esperar a que el precio vuelva a caer para yo comprar, pues simplemente espero, ¿cierto? A que dé el movimiento. Pero si por lo contrario, en estos puntos de acá, yo consideraba que con mi análisis, ¿cierto? Me daba la probabilidad de que de estos puntos eran unos muy buenos puntos de compra después de haber hecho toda esta subida y este retroceso. Si mi análisis técnico me daba para empezar a invertir, pues esa inversión, ¿cierto? Como inversión, normalmente la podemos manejar en términos de semanas, de meses o de años. ¿Listo? ¿Qué otra diferencia tenemos? Entonces, en la inversión es a largo plazo, en el trading manejamos temporalidades cortas o a mediano plazo, inversiones o operaciones a corto y mediano plazo. El objetivo del trading es ganar con movimientos del precio en estos plazos cortos. Y la inversión ya es en un crecimiento mucho más exponencial en términos de semanas, de meses o de años. En este caso, pues aplica para la compra de acciones, criptomonedas, etc. El trading normalmente se puede trabajar a una frecuencia alta, ¿sí? Porque hay traders que operan todos los días el mercado en temporalidades pequeñas, normalmente durante 1, 2 horas, 3 horas al día. Y la inversión, pues el, el tiempo de operación o de análisis, pues es muy baja, porque como se analiza en gráficos semanales o mensuales, pues no se requiere estar permanentemente haciendo los análisis o revisando los gráficos, ¿sí? Por lo que es una temporalidad muy alta. En el trading tenemos un análisis principal, ¿cierto? Que es el análisis técnico y la gestión de riesgo, como acabamos de ver. Entonces, con estas dos referencias es que trabajamos básicamente lo que es trading. La inversión, ya por ser a más largo plazo, aplica un concepto que es análisis fundamental. Entonces, en el trading tenemos dos tipos de análisis. Una que es el análisis técnico, que básicamente consiste pues en analizar los gráficos, el comportamiento del precio a través de los gráficos. Y el análisis fundamental ya hace referencia a lo que tiene que ver con noticias macroeconómicas de impacto a nivel mundial, ¿sí? A eso hace parte el análisis fundamental. Entonces, una acción, entonces, por ejemplo, la empresa, dentro de ese concepto de análisis fundamental entra lo que es la liquidez de la empresa, la estructura de la empresa, el reconocimiento de la empresa, si probablemente hay algún anuncio frente a alguna mejora de la empresa, o sea, todo eso, o la economía a nivel mundial, de alguna situación que de pronto vaya a repercutir en la economía de algunos países o etcétera. Eso hace parte de lo que es el análisis fundamental y lo tenemos en cuenta muchas veces para poder determinar esa generación de inversión. El impacto emocional en el trading pues es alto por lo que se está expuesto
al mercado, obviamente, pues a los gráficos de manera permanente, ¿sí? Y en la inversión, pues el impacto emocional es muy bajo, por lo que pues no se está en contacto con los gráficos pues tanto tiempo, porque se revisa, eh, no sé, una vez al mes o cada 6 meses, ¿sí? Se revisa, se hace el análisis del gráfico del activo, pues cómo va su comportamiento en cuanto al precio. Entonces, en cuanto al seguimiento, pues el seguimiento es constante en el tema de trading. En la inversión, pues es ocasional, como lo acabamos de mencionar. El riesgo en el caso de trading, pues es alto, ¿cierto? Si no se sabe gestionar, es un riesgo muy alto, por lo que se utiliza apalancamiento, ¿sí? O préstamo. Por ejemplo, yo tengo $40, ¿sí? Mi capital es de $40. Yo puedo pedir prestado a la plataforma cierta cantidad de veces mi capital. Entonces yo con esos $40, si presto 10 veces esos $40, pues no entraría solamente con 40 a la operación en trading, sino entraría con $400. O sea, mis 40 más $360 que la plataforma me prestaría. Pero a un mayor porcentaje de apalancamiento, o sea, entre más veces yo pida prestado eh, el valor de mi capital, pues el riesgo aumenta, porque el margen de pérdida pues es, la gestión de riesgo es cada vez es más corta, ¿sí? En la inversión, pues el riesgo es moderado si se maneja a largo plazo. El tiempo requerido para trading pues es bastante tiempo, dependiendo pues del estilo de trader que se tenga, pero puede pues ser bastante tiempo en el mercado. Ya con un perfil de inversor, el tiempo pues que se requiere es muy poco. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi propósito, de mi plan, ¿cierto? Si yo hago una inversión pensando a 5 años, pues no todos los días voy a estar revisando los gráficos de cómo va el comportamiento del precio del activo, sino lo voy a revisar una vez al mes o cada 2 meses, ¿sí? Dependiendo pues de mi plan de trading. Y el perfil, en el caso del trading, pues es un perfil activo, ¿cierto? Disciplinado. Y el perfil del inversor, pues ya es un perfil ya mucho más paciente, mucho más estratégico, ¿sí? Por lo que pues se maneja normalmente a largo plazo. Entonces, básicamente esos son los conceptos eh, que quería abordar en este primer video. Y en el siguiente video ya iremos a profundizar respecto a lo que es los tipos de traders, los mitos del trading y un concepto muy personal respecto si el trading realmente es para todos. Así que nos vemos en el siguiente video.